Nidre gadagaume, kada coin bien muye, gadani tamadare, bomo nevda, coin abaye. Con nebiando kwe hagagro guaire, con yagro nore ngabo, namani negedanire, nuntamadare ngabo, body crine muye. Gadane kami agro nunta ni ejecutivo ume genuvaire. Coin muye debo mandare. Las iglesias de la UMED les dan la más cordial bienvenida a este programa que culmina con nuestra semana de eventos especiales. Agradecemos al Señor por esta oportunidad que tenemos de juntos celebrando los triunfos del crucificado. Queremos hoy exaltar al Señor por sus triunfos. Para dirigir este programa invitamos al Comité Ejecutivo de la UMED para la misma. Gracias por su compañía esta mañana. Celebrando los triunfos del crucificado. Hoy tendremos un tiempo muy especial, como toda la semana, dándole la honra y la gloria al Señor por la victoria obtenida después de la muerte. Tendremos un tiempo de alabanzas, tendremos lectura de la palabra, la Santa Cena del Señor, y también tenemos un tiempo especial de la enseñanza, por lo cual ya tenemos con nosotros desde Alemania a nuestro pastor Jorge Morales. Buenos días, hermanos. Qué bueno que estemos aquí juntos y después de esa introducción que hizo nuestro hermano en Bublé. Qué bien. Tengo el grato placer de presentar a nuestro hermano Jorge Morales. El hermano Jorge tiene una trayectoria de muchos años en el ministerio. Fue docente y director de los programas de laicos en el Seminario Teológico Centroamericano, egresado también de esas aulas, y también ha sido pastor por muchos años, no sé cuántos, y un tiempo se fue de misionero a España y ahora está en Alemania. Yo no sé si va a seguir subiendo, se va después a los Países Bajos, pero por allá va Jorge. Y nos une una preciosa amistad de muchos años, su familia y mi familia. Y ya estuvimos con él el viernes, pero no en vivo, ahora lo tenemos en vivo. Así que, hermano Jorge, el Señor te bendiga y que te use en esta mañana. Gracias. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Sí, bien. Pues para mí es un privilegio, y no lo digo por mero formulismo, sino de verdad es un privilegio, y que el Señor nos permita a través de este medio poder estar en contacto con hermanos en directo, con hermanos que ahora están tan lejos de nosotros. Hay muchos kilómetros de distancia entre donde vivimos nosotros y Panamá. Pero gracias al Señor por esa oportunidad y por saber que en todas partes del mundo, y ustedes en particular ahí en Panamá, siguen adelante luchando por la obra del Señor, edificándose en la palabra, celebrando especialmente en esta semana, como dice la invitación que enviaron, los triunfos del Señor. Y de verdad queremos enviar un abrazo muy fuerte, aunque sea un abrazo virtual, y un saludo también de parte de los hermanos de aquí. Siempre que hablo a algún otro grupo, siempre llevo saludos de nuestra iglesia aquí, la iglesia hispana de Darmstadt, y nosotros tenemos nuestra reunión hoy por la tarde, y yo me imagino que podré dar saludos de ustedes también, ¿no? A la iglesia de Darmstadt. Me imagino que sí. Muy bien. Pues nada, lo que vamos a hacer hoy es, no quiero demorarlo demasiado, porque yo sé que ustedes están quitándole horas al sueño, al sueño que tenía, porque está muy de madrugada. Nosotros no, estamos aquí al mediodía ya, así que bueno. Pero lo que yo quiero hacer es, yo voy a subir pantalla porque tengo dos cosas para presentar. Una es un PowerPoint sobre el cual tengo la enseñanza ahí para ir explicando lo que yo quiero explicar, lo que tengo para esta mañana. Pero antes de eso, quiero que veamos un video muy cortito, de apenas 5, son realmente 2 videos que están unidos,
Uno que nos habla un poco sobre la crucifixión del Señor y el otro vídeo nos habla sobre la resurrección del Señor. Así que lo vamos a ver, es corto. Yo lo subo y luego subo el PowerPoint ya para la predicación de esta mañana. Así que comparto pantalla y les subo este vídeo. Un momentito. Esto me lleva unos poquitos segundos. A ver si... Por favor, si acaso no lo escucharan, me lo dicen, ¿vale? Y lo crucificaron. Repartieron su ropa, echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde, quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde, Jesús gritó a voz en cuello: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban cerca, dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron.
Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Muy bien, es muy conmovedor ver este vídeo, porque de verdad que lo que pasó ahí fue algo muy grande, pero también de mucho gozo al saber que el Señor ya no estaba ahí. Así que vamos a comenzar entonces lo que tengo para esta madrugada de ustedes, y voy a subir entonces el PowerPoint que les había dicho, y en él vamos a estudiar hoy, esta mañana. Muy bien, la tumba vacía. Si queremos ponerle un título, vamos a ponerle la tumba vacía, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de la tumba vacía, permítame un segundo que no me está funcionando esto. Y no sé por qué. Ahora sí, muy bien. Cuando hablamos de la tumba vacía, les decía, estamos pensando obviamente en la resurrección del Señor, pero me gustaría hacer un recuento de las actividades del día viernes, así rápido. Algunas de estas las vimos en la predicación del día viernes, así que será algo conocido, pero que vale la pena ponerlo como trasfondo para lo que pasó luego en el tiempo de la resurrección. Recuerdan que hablamos acerca de el arresto de Jesús en Getsemaní. Jesús estuvo orando intensamente, estaba ya sufriendo mucho en ese momento de la oración, pero al pasar esa oración, entonces llegó una turba con Judas a la cabeza, y el Señor les dice: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Así que las intenciones de la turba no eran intenciones buenas definitivamente. Así que entonces la compañía de los soldados y el tribuno, los alguaciles, prendieron a Jesús y lo ataron. Así que el sufrimiento, como dije el viernes, se iba intensificando. Del momento de estar orando con intensidad, que salían de él sus gotas de sudor como si fuesen gotas de sangre, ahora esto va aumentando porque ahora ya algo le maltratan. El hecho de atarle con violencia ya era un maltrato realmente para el Señor. Luego le llevan ante el concilio. Se va a desarrollar el juicio en el concilio. Pero el juicio en el concilio, como ya dijimos, era un juicio falso, basado sobre mentiras, por supuesto, en el cual estaban involucrados Anás y Caifás. Primero lo llevaron a Anás, luego lo llevaron a Caifás. El Sanedrín entró en juego ahí en ese juicio. En ese tiempo suceden las negaciones de Pedro también, que Pedro negó al Señor, y los insultos que le dieron al Señor. Pero recuerdan toda la historia, que cuando Caifás, digamos, estaba tratando de encontrar una causa para acusar al Señor, no la encontraban. Buscaban testigos falsos. Y los testigos falsos, a pesar de que decían cosas, digamos, muy, muy feas, no concordaban. Así que no había realmente una razón para el sumo sacerdote de peso para acusarle. El sacerdote le pregunta al Señor Jesucristo: ¿eres tú? Dinos de una vez por todas si tú eres el Cristo. Y el Señor le dice: sí, yo soy. Y de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y eso fue suficiente. Entonces lo que hizo el sumo sacerdote fue rasgar sus vestiduras como una señal de, digamos, de que se estaba diciendo una blasfemia muy grande. Y dijo la palabra blasfemia probablemente. Y luego les dice a todos los que estaban ahí en el Sanedrín, y había más gente, no solamente estaban los líderes religiosos, sino había mucha gente más. Y les dice: ¿qué os parece? Y entonces ellos realmente dijeron: es reo de muerte. Pero como ya dije, realmente esto ya lo habían acordado mucho antes.
Especialmente después de la muerte de Lázaro, ellos habían acordado matar al Señor. La sentencia, por decirlo así, estaba ya hecha. Ahora lo están confirmando y ellos dicen es reo de muerte. Y luego, entonces, ya cuando el veredicto está confirmado, porque realmente ahí no se sacó, digamos, el veredicto, sino ya venía, ellos le escupieron el rostro, le dieron puñetazos, le dieron bofetadas y probablemente hirieron al Señor, porque no eran bofetadas suaves, no eran puñetazos suaves, sino que era algo muy fuerte y le humillaron mucho. Eso fue todo lo que tuvo que pasar. Y si se dan cuenta, va subiendo de intensidad el sufrimiento que el Señor tuvo. Ahora viene el juicio ante Poncio Pilato, pues ya los líderes judíos ya no podían hacer más, estaba condenado el Señor, pero ellos se sujetaban a la autoridad romana y ahora quien tenía que confirmar el veredicto y ejecutar la pena de muerte era, digamos, el gobierno civil, en este caso el gobierno romano que estaba representado por Poncio Pilato. Así que lo presentan ante él y empiezan a acusarle de cosas que realmente no eran ciertas. Entre las acusaciones que vemos en Lucas, en la narrativa de Lucas capítulo 23, vemos que hay dos mentiras que ellos dicen, pero que ellos las creen como que son verdades y tratan de que también Pilato crea que son verdades. Pero también hay una verdad que ellos no la creen y que la presentan como una mentira y que por lo tanto, de cualquier forma, las dos mentiras y una verdad la utilizan contra el Señor para crucificarle. ¿Y cuáles eran las mentiras? Dice que pervierte a la nación, que subleva a la nación, que alborota a la nación. Eso era mentira. Que él dijo que no había que dar tributo al César. Eso era una mentira también. Pero dicen una verdad, que él mismo dice ser el Cristo, y eso es cierto. Él es el Cristo, pero ellos no lo creían. Así que usan eso para influenciar en Pilato para que le crucifique. Así que cuando Pilato ve que no hay una razón de peso para ejecutar al Señor, no es porque Pilato creía en el Señor Jesucristo, simplemente no vio una razón de peso y entonces les ofrece una alternativa. Les dice, mire, aquí hay un preso llamado Barrabás, este sí es homicida, este sí ha hecho mucho daño, digamos, ha participado en sediciones y todo eso. Así que él estaba ahí. Y entonces les dice, siguiendo la costumbre digamos, que se daba en esas fechas de soltar a un preso, dejarle libre, les propone, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Barrabás o al Cristo? Y otra vez todos comenzaron a decir, crucifícale, crucifícale. Y se ve, al unir, digamos, los relatos de los evangelios, se ve que con intensidad ellos estaban gritando, crucifícale, crucifícale. O sea, querían que le dieran a Barrabás. ¿Y qué hago con el Señor? Pues crucifícale. O sea, el pueblo, me llama la atención como el pueblo mismo había cambiado en tan poco tiempo. Recordemos que hace 8 días estábamos recordando la entrada del Señor a Jerusalén, lo que algunos le dicen la entrada triunfal a Jerusalén, y todo el pueblo estaba con él, digamos, haciendo vivas al Señor, digamos, en voz alta diciendo, Hosana al Hijo de David, al Rey que viene. O sea, estaban convencidos hasta cierto punto de que él era el rey. Y en tan pocos días, esta gente había cambiado. Se había dejado convencer por los líderes religiosos y ahora dice, crucifícale, crucifícale. Luego, el camino al Gólgota. Después de que el Señor es golpeado, por supuesto, humillado, es obligado a llevar su cruz también, porque pusieron sobre él una corona tejida de espinas y le escarnecían. O sea, no solo era el dolor físico, porque las espinas le hicieron sangrar seguro más el rostro, y sobre eso se burlaban de él y le decían, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban. O sea, continúa el sufrimiento y la humillación del Señor, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Y cuando el Señor estaba realmente en unas condiciones físicas lamentables por todo el sufrimiento, por toda la tortura que le habían sometido, ahora le obligan a cargar su cruz. Y cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo el Gólgota, y sale, pero no puede continuar con la cruz. Físicamente él está agotado, él está deshecho físicamente. Había soportado muchísimo sufrimiento. Entonces los soldados ven que viene un hombre del campo y lo obligan a que lleve la cruz del Señor. Y entonces el Señor va posiblemente detrás de este hombre que lleva la cruz, pero seguro que al Señor
mismo lo estaban golpeando aún en esos momentos para que pudiese andar más rápido o algo por el estilo. Así que el sufrimiento del Señor se intensifica cada vez. Llegan entonces al monte, al Gólgota, y entonces se lleva a cabo la crucifixión. Y en la crucifixión entonces dice que lo siguieron humillando. Lo colocan entre dos ladrones, uno a su derecha y otro a la izquierda. Dos delincuentes. Y estos dos delincuentes al principio nos narran los evangelios. Ellos mismos también se burlaban de él, también le criticaban a él, al Señor Jesucristo. Pero se ve también por el relato en los evangelios que uno de ellos luego reaccionó porque luego le dice al otro, mira, nosotros estamos aquí pagando justamente, pero refiriéndose al Señor, no ha hecho nada. Entonces se vuelve al Señor y le dice, Señor, ¿te acuerdas de mí? Ay, ¿te acuerdas de mí cuando vengas en tu reino? Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, haciendo una referencia de su entrada al cielo porque había creído en el Señor. Así que esa era parte del sufrimiento, pero aún, digamos, sobre el sufrimiento de los clavos, del sufrimiento que eso representaba para él, ya era muy duro. Realmente, como hemos dicho, el mayor sufrimiento era que él estaba cargando con los pecados de todos nosotros. Él estaba cargando con nuestra culpa. Él estaba cargando con nuestro castigo. Y estando en la cruz, ni siquiera se compadecían de él, la gente, sino que muchos pasaban y le injuriaban diciendo, tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Los mismos líderes religiosos le decían, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. O sea, no había tregua hasta que el Señor muriera. La consigna era que Él muriera realmente. Y habían burlas hasta el último momento. 6 horas en la cruz pasaron. A la hora 9 el Señor expiró. Cerca de la hora 9, dice el relato de Mateo, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en ese momento ya estaba llegando al final de su vida. Y en esa misma hora 9, un poco más adelante, Jesús, siempre en el Evangelio de Mateo, dice, hablando otra vez, clamó a gran voz y entregó el Espíritu. En otro de los relatos de los Evangelios dice que él dijo, consumado es. Y ahí expiró el Señor. Ahí realmente su sufrimiento físico llegó al final en ese momento. Y los líderes religiosos y todo estaban pues con cierta satisfacción. Se habían quitado de en medio aquel que a la vista de ellos era, digamos, un atentado contra la religión. Querían hacer ver que era un atentado contra el gobierno mismo de los romanos y expiró el Señor. Unos se alegraron, estoy seguro, y otros no. Había siempre un grupo que lloraban, que estaban consternados por lo que estaban viendo. Luego viene la sepultura del Señor, por supuesto. Jesús es sepultado en una tumba nueva y Pilato manda sellar la tumba y pone una guardia. ¿Por qué? Porque Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Viene José de Arimatea y le solicita a Pilato que le entregue el cuerpo, que le dé el cuerpo, y accede Pilato. Y entonces él lo envuelve en una sábana limpia y lo coloca en un sepulcro nuevo, y hasta ahí, digamos, la historia sigue como debería desarrollarse. Una persona que ha muerto va a una tumba y sellan la tumba con una piedra muy grande, pero entonces los líderes religiosos todavía continúan manifestando su odio al Señor. Y van con Pilato y le dicen que han oído que Él va a resucitar y que entonces ellos no creen en la resurrección, por supuesto. Pero entonces dicen, pueden ser los discípulos mismos que vengan, se roben el cuerpo y entonces se va a propagar el hecho que Él ha resucitado. Y esto va a ser peor que lo primero, le dicen a Pilato. Y Pilato le dice, muy bien, ahí tienen la guardia, aseguren el sepulcro, y pusieron entonces la piedra, la aseguraron y una guardia para que la custodiase. Y ahí está. El Señor dentro de la tumba, una guardia que está custodiando la entrada. Y lo que cuando el Señor resucitó, lo que dijeron realmente los guardias, los líderes religiosos, le dijeron a los guardias que iban a decir delante de las autoridades, delante de sus jefes, delante de Pilato, no tenía sentido. Que ellos estaban dormidos, se quedaron dormidos, y que cuando estaban dormidos, entonces llegaron sus discípulos y sacaron el cuerpo. Eso no tenía sentido. Una guardia romana, como bien entrenada, como la que estaba ahí, era imposible que no se dieran cuenta de eso. Así que eso era un argumento
tan trivial que no se lo creyeron ni ellos mismos. Ahora, ¿cuáles son los eventos de la resurrección de Cristo? Un ángel y un terremoto. En capítulo 28 de Mateo, versículo 2, dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces, cuando llegó, pasado el día de reposo, entonces un grupo de mujeres iban con especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Y cuando llegan entonces a la tumba, ellas iban pensando quién nos va a remover la piedra porque sabían que había una piedra a la entrada, pero ellas iban pensando que de alguna manera iban a entrar, no sabían lo que había pasado. Llevaban las especies que habían comprado, que habían preparado, todo eso estaba ahí. Pero cuando ellas llegan, se dan cuenta que la piedra está removida, que la entrada está, digamos, está libre. Entonces, lógicamente, se acercan a la entrada y encuentran entonces a un ángel, el ángel, digamos, que había estado en el momento de quitar la piedra y que se había sentado sobre la piedra y les dice a ellas, no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús. Pues no está aquí, ha resucitado. Y podemos imaginarnos, hermanos, el impacto que fue para ellas estas palabras del ángel. En primer lugar, la piedra removida. En segundo lugar, ver a un ser celestial, porque un ángel era algo, digamos, verlo era algo especial. Ellas se dieron cuenta que no era un ser humano el que estaba ahí. Y luego con las palabras, no está aquí, ha resucitado. Y posiblemente ellas vieron hacia adentro y se dieron cuenta que no estaba, que vieron tal vez de lejos los lienzos, no se dice que llegaron como Pedro, que llegó hasta adentro y vio los lienzos y posiblemente los tocó, Pedro, pero ellas no, pero se dieron cuenta que no estaba ahí. Así que había una mezcla de confusión. ¿Por qué? Porque ellas pensaban que el Señor estaba ahí. O sea, Él les habló de la resurrección, pero aún ellas y aún sus discípulos y otras personas no creían posiblemente que eso iba a pasar, aunque lo sabían porque lo había anunciado. Pero se sorprenden tanto, pero es una sorpresa por un lado, pero por otro lado es una alegría grande, porque después de hacía un poco tiempo lo habían visto sufrir tanto y ahora de repente ha resucitado. No tenemos la idea del gozo que realmente estaba invadiendo a estas mujeres. Tienen que llevar la noticia porque el ángel les dijo, lleven la noticia a los discípulos. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor, dice, y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y una mezcla de sentimientos. Por un lado dice temor, era normal, era una situación sobrenatural, tuvieron temor, pero por otro lado había gran gozo, porque ellas creían en el Señor también. Y el hecho que ya no estuviese ahí, porque ha resucitado, porque se los dijo el ángel, para ellas fue un gozo inmenso. Y fueron corriendo. Y lo que vimos en el vídeo es muy factible que haya sucedido, que dejaron sus cántaros, que los soltaron, que se rompieron los cántaros y ya salieron corriendo porque querían estar con los discípulos y contarles lo que había pasado. Y llegan y les cuentan a los discípulos. Unos posiblemente creen, otros no, o hay un poco de incredulidad o de temor. Y por eso es que Pedro se levanta entonces para comprobar si la noticia era cierta. Se levanta Pedro y va corriendo al sepulcro. Nos imaginamos a Pedro, que ya no era un joven, y corriendo todo lo que pudo, y llegó al sepulcro posiblemente jadeando un poco por el cansancio, y entró a la tumba inmediatamente y no había nadie, y vio los lienzos, y salió de ahí y se fue a su casa maravillado, sorprendido. Se fue ahí, digamos, extasiado por lo que él había visto. El Señor aparece a varias personas, a muchas personas realmente. Después de eso aparece a muchas personas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24 dice que sucedió que mientras ellos hablaban, dos discípulos que iban a Emaús, cuando discutían entre sí sobre lo que había pasado, Jesús se acercó y caminaba con ellos. En un principio no se dieron cuenta que era el Señor Jesucristo, pero más adelante se dan cuenta cuando Él partió el pan. Así que empiezan las apariciones y no las menciono todas aquí porque son muchas de las apariciones. 8 días después, estando sus discípulos dentro, estaban los 11 discípulos dentro y estaba Tomás con ellos. Llegó Jesús y les dijo, pasa a vosotros. Recordemos que Tomás había sido un poco incrédulo en la primera aparición a los 10. Primero una aparición a 10
Y luego le contaron a Tomás y Tomás dijo, no, si yo no metiere mi mano en su costado, si no viere las heridas de sus manos, no creeré. Pues en esta oportunidad estaba Tomás. Y cuando el Señor se presenta, se dirige a Tomás y le reprocha un poco su incredulidad y le dice, Tomás, mete tu mano en mi herida. Mira mis llagas de la mano. No seas incrédulo, Tomás. Yo creo que Tomás entendió porque él dijo ahí, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Así que Tomás entendió ahí. Pero lo que quiero ilustrar es el hecho que el Señor empezó a aparecer y aparecer a diferentes personas como una muestra, obviamente, de que el Señor había resucitado. Una de las últimas, digamos, apariciones fue con su grupo. El Señor les dijo que fueran a Galilea y ahí en Galilea le verían a él. Y entonces, cuando estaba con sus discípulos en Galilea, el Señor les da la gran comisión, lo que conocemos nosotros como la gran comisión. Y les dijo, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es, digamos, la misión final del Señor, que encierra todo el entrenamiento que el Señor había dado a sus discípulos durante los años que Él estuvo con ellos. Inmediatamente después de eso, habiendo dicho estas cosas, fue alzado y le recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9. Así que el Señor se desaparece. Y cuando ellos están mirando hacia el cielo, recuerdan que el relato bíblico de Lucas en Hechos nos dice que aparecieron los ángeles y les preguntan, varones, ¿qué estáis viendo hacia el cielo? Porque de la misma forma como ha sido tomado hacia el cielo, así vendrá otra vez. Así que el Señor siguió apareciéndose. Otro relato dice, apareció 500 personas juntas, y, o sea, muchas apariciones. Así que hay mucho testimonio de que el Señor sí realmente resucitó. Esto es un hecho real, por supuesto. Para nosotros lo es por la fe, pero lo es para todo aquel que digamos, de una manera honesta quiera investigar sobre la resurrección del Señor. Por ejemplo, hay tres cosas que quiero mencionar porque es un hecho real. Primero, sus apariciones posteriores. Después de que resucitó, ya he dicho, se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Por último, dice Pablo en Corintios capítulo 15, versículos 7 y 8, se me apareció a mí, dice, como a uno nacido fuera de tiempo, como un abortivo, dice la Reina Valera. Se me apareció también a mí. O sea, hay testimonios de apariciones posteriores del Señor Jesucristo. Así que ¿es un hecho real? Sí, es un hecho real. No estamos basando una doctrina aquí sobre suposiciones, no estamos basando una doctrina sobre porque nos la han enseñado así, sino porque es cierto, hubo apariciones. Hay testimonios escritos de tantas personas que vieron al Señor resucitado. Es un hecho real. Es un hecho real porque la tumba está vacía. Marcos capítulo 16, versículo 6 dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, pues ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron, no está. Así que un testimonio de la realidad de este hecho maravilloso es que la tumba está vacía. Ahora, hoy día hay por lo menos 2 tumbas que reclaman el derecho de que esa fue la tumba del Señor. Y probablemente ninguna de las 2 fue exactamente la tumba del Señor. Pero no importa. No hay una tumba que pueda decir, aquí están los restos del Señor. ¿Por qué? Porque Él no está ahí. Porque Él ha resucitado. Entonces, todos los líderes de otras religiones tienen sus tumbas. Están aquí las tumbas en este mundo. Pero del Señor, no. Porque Él resucitó. Así que la tumba vacía era un testimonio también de su gloriosa resurrección. Pero también más adelante, el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versículo 32 y 33, a este Jesús dice Pedro, después de que vino, digamos, el Espíritu Santo y se posó en forma de como que fueran lenguas de fuego, y ellos empezaron a hablar en otros idiomas, y todo este acontecimiento que conocemos como Pentecostés, entonces la gente decía, estos están borrachos. Entonces Pedro se pone en pie y Pedro les habla y les dice, no, les explica la situación. Y Pedro les dice, a este Jesús resucitó Dios, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado lo que vosotros veis y oís. Entonces,
Él está diciendo, Pedro está diciendo que el Señor ha derramado eso que ellos estaban viendo y que estaban oyendo. Así que tenemos testimonios abundantes realmente de que la resurrección del Señor es un hecho real. Pero de aquí podemos extraer muchas enseñanzas y a manera de aplicaciones del evento histórico de la resurrección del Señor, hay muchas cosas que podemos decir. Una de ellas es el hecho de que la resurrección del Señor autentica al Señor como un verdadero profeta. Recordemos que Él predijo que resucitaría. Y les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 20, versículo 19, que al Hijo del Hombre le entregarán, le azotarán y le crucificarán, pero al tercer día resucitará. ¿Cuántos entendieron esto? Probablemente no lo entendieron del todo. Lo entendieron cuando esto sucedió. Pero no pensemos que era porque ellos eran incrédulos. A nosotros nos hubiese pasado lo mismo posiblemente. Así que Él había ya anunciado que iba a resucitar. Y luego en Mateo 28, 6, el ángel recuerda a las mujeres que Él ya lo había dicho. Esto es lo que Él había dicho, conforme al dicho del Señor. Entonces, solo en ese punto podemos llegar a la conclusión que la resurrección del Señor nos garantiza que todo lo que el Señor enseñó es verdad. Y yo le he agregado aquí algo. Es verdad absoluta. Lo que Él dijo, lo que Él enseñó, lo que Él prometió, todo es verdad absoluta. Porque por la resurrección yo entiendo que si Él fue capaz de predecir que iba a resucitar, si esto se confirmó, si esto se comprobó, entonces el Señor de verdad es un auténtico profeta. Y por lo tanto, todo lo que ha enseñado es una garantía para nosotros. Hay muchos ejemplos en la Biblia que podríamos tomar, pero para un ejemplo, si tomamos Mateo capítulo 6, versículo 33, un versículo que es muy conocido por todos la mayoría de los cristianos, nos habla de que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Y todo el contexto del pasaje está hablando de las necesidades básicas del ser humano. La comida, el vestido y todo lo demás que esto implica. Ahora, el Señor dice que no nos afanemos, no os afanéis por el día de mañana. Buscad primeramente el reino de Dios y estas cosas serán añadidas. Entonces, el Señor nos está diciendo aquí que esto es una verdad absoluta. Y si queremos ver una promesa, hay una promesa, pero hay una promesa un poco, digamos, con una condición. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, si buscamos primeramente las cosas de Dios, si le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida, entonces Él se compromete. Estas cosas serán añadidas. ¿Cómo? ¿Sin trabajar? No. Recordemos que el Señor no está rompiendo las leyes que rigen este mundo. No está diciendo el Señor, el que me busque, siéntese en el sofá de su casa tranquilamente y que ahí le va a llegar el dinerito cada mes y le van a llegar las cosas que necesita. No, no. El Señor va a proveer trabajo. El Señor va a dar la salud, va a dar las oportunidades. Pero el Señor siempre va a proveer. Pero dice, busquémosle primeramente a Él. Entonces, esto es una verdad absoluta. Si yo creo que Jesús resucitó, y lo creemos los creyentes, muy bien, pues entonces este es un pasaje que debemos tomar muy en serio. Otro pasaje, solo como una muestra, Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Otra verdad absoluta, he aquí yo vengo pronto. Ahora, hay que entender que el pronto que dice Apocalipsis no es en el tiempo nuestro. No es decir que Él viene cuando se escribió eso, cuando escribió Apocalipsis, Juan posiblemente por el año 95. Y ese pronto, ¿cuánto ha pasado ya? Han pasado muchos años ya desde eso. Lo que el Señor nos está diciendo con el pronto es la certeza de que esto es cierto. He aquí, con toda seguridad, yo vengo. Ahora, el Señor nos ha dejado señales, por supuesto, y las tenemos en la Biblia. Juan no tenía todo el panorama que nosotros tenemos, aunque Juan fue inspirado por el Señor para escribir este libro tan complejo, tan profundo. Pero no tenía todo. Nosotros tenemos, digamos, los elementos más completos porque tenemos toda la Biblia completa. Las señales que el Señor dio están, digamos, cumpliéndose. Y nosotros podemos intuir, aunque el día y la hora nadie lo sabe, como el Señor dijo, ni siquiera los ángeles lo saben, pero sí nosotros sabemos que el Señor vendrá con seguridad
Y debemos estar seguros de eso. Pero esto tiene mucho que ver con nuestra vida y vivir de acuerdo a esta verdad. Si el Señor viene pronto, si pronto vamos a estar con el Señor, entonces, ¿cómo debemos vivir? Nuestra vida tiene que ser diferente. Nuestra vida tenemos que darle a Dios el primer lugar. Nuestra vida tiene que ser de un testimonio intachable. Dejar de preocuparnos tanto por las cosas de este mundo y preocuparnos más por las cosas del Señor y tomar las cosas del Señor más en serio. Hay creyentes en todas partes del mundo que no toman las cosas del Señor en serio. Que toman los días domingos cuando se puede ir, ahora no, en muchos lugares no se puede ir a un local, pero es como que le hiciéramos un favor a Dios. Aquí estoy. Y no le hacemos un favor a Dios. Somos nosotros los favorecidos. Por lo tanto, tomemos muy en serio. Esta es otra verdad absoluta. Solo un ejemplo de esas verdades absolutas que viene por el hecho que el Señor resucitó, es un auténtico profeta y todo lo que él dijo es verdad absoluta. En segundo lugar, la resurrección garantiza la realidad de su ministerio presente. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces Cristo no está aquí. Pero no, como él resucitó, esto es una garantía para nosotros ¿de qué? De que Cristo es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros constantemente. Y por su intercesión, nosotros a través de él podemos llegar hasta el trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero si realmente yo creo esto, que Cristo resucitó, entonces creo que Cristo está activo hoy. Cristo no está sentado descansando, él está en actividad. ¿Qué está haciendo? Está intercediendo por nosotros, está brindándonos la oportunidad de llegar hasta el trono de la gracia de Dios, pero no lo aprovechamos a veces. Nos hacemos de rogar para orar. No es cierto que en todas partes del mundo la reunión de oración es la reunión que menos personas van. Cuando van al local o que se conectan en este caso. Eso sucede aquí y en todas partes del mundo. Porque no hemos entendido todavía el privilegio de llegar a través de la oración, a través del Señor Jesucristo, al trono de la gracia de Dios. Donde alcanzamos, dice, misericordia. Y hallamos gracia, la gracia de Dios en el momento que la necesitamos. Eso está haciendo el Señor ahora. Cristo está intercediendo por los creyentes. En Romanos 8:34 dice que no solo es el Espíritu Santo que intercede por nosotros, que también lo hace, pero Romanos 8:34 dice que el Señor mismo intercede también por nosotros. Cristo aboga por el creyente. Por supuesto, si hemos pecado, abogado tenemos con el Padre, dice 1 Juan. Él está constantemente defendiéndonos de las acusaciones del enemigo. El enemigo trata de señalar nuestros defectos y nuestros problemas, pero el Señor dice, sí, pero todos sus pecados están perdonados. La deuda está saldada. Así que Él está abogando en nuestro favor. El Señor está dirigiendo su iglesia hoy. Él es la cabeza de la iglesia. No son los líderes. Visiblemente el Señor ha dejado líderes. Lo reconozco. El Señor ha dejado ancianos, ha dejado pastores, ha dejado liderazgo en la iglesia para dirigir la iglesia. Visiblemente, pero realmente en la realidad, en la esencia de la iglesia, es el Señor el que la dirige. ¿Esto qué implica? Que lo que nosotros hacemos deberíamos hacerlo pensando más en el Señor, porque Él es la cabeza. ¿Qué es lo que Dios quiere? No es lo que yo quiero, no es lo que el pastor quiere, no es lo que fulano quiere, es lo que Dios quiere. ¿Y cómo nos lo va a decir Dios? Pues a través de su palabra. Entonces deberíamos dedicarnos más a escudriñar en su palabra para ver qué es lo que el Señor quiere, porque el Señor está dirigiendo su iglesia. Si no fuera por el Señor, les aseguro que la iglesia del Señor ya se hubiese terminado a lo largo de la historia. Esta pandemia lo que ha venido a hacer, mis hermanos, es a sacar lo bueno que hay de la iglesia del Señor, pero ha venido a poner en evidencia lo malo. Mucha gente ahora se está dando a conocer lo que realmente tiene. Pero el Señor es el Señor de la iglesia. Por eso la iglesia seguirá hasta el final. Garantía. ¿Cristo vive en el creyente? Sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo en Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Él está obrando en nuestra vida. Él vive en nosotros también. Mire,
todo lo que el Señor está haciendo porque resucitó. No está allá a lo lejos, muy lejos en el cielo, sino que está con nosotros. En conclusión, la resurrección del Señor es una garantía de la presencia del Señor con nosotros hasta el fin. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 28, versículo 20, después de dar la comisión que les dice el Señor a sus discípulos? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es cierto, para cumplir la comisión, en el contexto de la comisión es, Él está con nosotros para ayudarnos como individuos y como iglesia a cumplir con la misión del Señor. Pero eso no quita el hecho de que el Señor también está con nosotros. No estamos solos. A veces no le tomamos en cuenta en las decisiones. Pensamos que somos muy sabios, nosotros tomamos nuestras decisiones, nosotros hacemos nuestros planes, nosotros iniciamos a veces cada día como si Dios no existiese. Él está con nosotros. Recuerden que hay una ilustración que algunos han hecho de que si el Señor estuviese físicamente con nosotros, así que lo pudiésemos ver, ¿qué cosas no haríamos? Y digamos, la intención es muy buena, en el sentido de que si yo me diera cuenta de eso, pues no mentiría, porque el Señor está ahí. No haría cosas malas. Haría lo que el Señor me pide, intentaría hacerlo. Pero como no le veo, pienso como que Dios no está, pero Dios sí está. Y Dios está viendo lo que yo hago. Dios está viendo lo que yo estoy hablando. Dios está ahí. El Señor Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo como resultado de la resurrección del Señor. Y la tercera y última, la resurrección alimenta la fe y las expectativas de futuro que tenemos. En primera Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 17, nuestra fe tiene un fundamento. El versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Entonces, implica, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. No tiene sentido y vámonos de aquí. Y como dirían en España, cerremos el chiringuito y se acabó. No tiene fundamento. Pero como Cristo resucitó, entonces nuestra fe sí tiene fundamento. Entonces no somos locos. No somos obstinados. Como les llamaron a muchos cristianos en la iglesia primitiva que dieron su vida por no negar al Señor, les tacharon de locos, les tacharon de todo. Y lo mismo está pasando hoy. Mis hermanos, la situación de la iglesia perseguida es una situación difícil. Nuestros hermanos en las partes del mundo donde la iglesia es perseguida están sufriendo mucho. Están en las cárceles. Muchos han muerto. Hay muchas viudas, muchos niños huérfanos, situaciones terribles que están pasando. ¿Pero por qué pasan eso? Porque ellos tienen una fe genuina. Una fe con fundamento. Tenemos la certeza de que también nosotros resucitaremos con el Señor. Por lo tanto, si tenemos que sufrir aquí, sabemos que no será por siempre, porque un día resucitaremos con el Señor. Por eso dice en el versículo 20 del mismo capítulo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Perdón, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, nosotros tenemos la certeza que vamos a resucitar también. Así que no importa lo que pase aquí, vamos a resucitar. Eso debería animarnos a vivir de acuerdo a las normas de Dios, porque la resurrección de Cristo fortalece mi fe y las expectativas de futuro. Mi vida no se va a terminar en una tumba. Yo resucitaré. La resurrección del Señor le da sentido entonces a nuestra fe y a nuestra esperanza futura. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 15 al 17, nos habla de lo que le conocemos como el rapto de la iglesia, el traslado de la iglesia. El Señor vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos nos iremos juntamente con ellos. O sea, será un traslado, será digamos, instantáneo, no es un proceso. Es bonita esta doctrina, no es un proceso, no se dará cuenta la gente que nos estamos elevando y a Dios, ay, se va fulano. No es así, sino será algo instantáneo. Los muertos en Cristo resucitan y en forma instantánea todos los que estén vivos o estemos vivos, también nos uniremos con ellos y seremos transformados y nos reuniremos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre.
¿Ven cómo la expectativa de futuro cambia porque Cristo resucitó? Si Cristo no resucitó, entonces esto no tiene sentido. Pero si Cristo resucitó, entonces, mis hermanos, esta debe ser nuestra expectativa de futuro. El Señor en cualquier momento vendrá. Y como no habrá un anuncio previo, mis hermanos, debemos vivir ordenadamente, dedicados al Señor, haciendo las cosas que el Señor quiere, dando un buen testimonio. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga, será instantáneo, no habrá un anuncio. Porque si hubiese un anuncio y nos dijera, vengo dentro de 3 días exactamente a las 10 de la mañana. Pues entonces todos cambiaríamos. No habrá anuncio. Los verdaderos creyentes, y la salvación no es por obras, pero los verdaderos creyentes, los genuinos creyentes, son aquellos que van a tomar en serio este pasaje y van a estar listos, no importa a la hora que venga el Señor, si es en el día, si es en la noche, cualquier día estaremos listos, porque en la gracia del Señor hemos obtenido nosotros la salvación. Todo viene porque todo viene precisamente por la resurrección del Señor. No está aquí, pues ha resucitado. Esa verdad, mis hermanos, es una verdad que debe animarnos a acercarnos más al Señor, que debe animarnos a conocer más de su palabra, que debe animarnos a servir al Señor. ¿Cuánto se necesita en la obra del Señor? Pero muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo. Pero quiere el Señor que con esta verdad nosotros cobremos más ánimo para vivir de acuerdo a las normas de Dios, no a las normas del mundo, a las normas de Dios, y cobremos ánimo para involucrarnos en algo en la iglesia, de acuerdo a los dones que el Señor nos ha dado. Quien cree en la resurrección es una persona que va a entregar más su vida al Señor. Y termino con esa frase. No está aquí. ¿Y por qué no está aquí? Ha resucitado. Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos, a todos, y que nos permita que podamos tomar esta verdad muy en serio en nuestra vida.